Los beneficios de dejar ir. El crecimiento emocional. El efecto más obvio y visible de la liberación de los sentimientos negativos es la reanudación del crecimiento psicológico y emocional y la resolución de problemas que a menudo nos han acompañado durante mucho tiempo. Sentimos placer y satisfacción al empezar a eliminar los obstáculos al logro y a la satisfacción en la vida. Pronto descubrimos que los pensamientos limitantes y creencias negativas que inconscientemente considerábamos verdadero solo eran el resultado de la acumulación de sentimientos negativos. Cuando soltamos el sentimiento, el patrón de pensamiento cambia de no puedo a puedo y soy feliz al hacerlo. Áreas enteras de la vida pueden abrirse. Lo que resultaba incómodo nos expresaba no se expresaba puede hacerse sin esfuerzo y estar alegremente vivo. Veamos un ejemplo de esta progresión en la experiencia de un hombre de mediana edad, inteligente y exitoso. Toda su vida había querido bailar, pero se sentía incapaz. Quería bailar fuera como fuera, y en varias ocasiones a lo largo de su vida había asistido a clases de baile, pero siempre se sentía rígido, torpe y cohibido. Por pura fuerza de voluntad, a veces conseguía dar pasos en la pista de baile, pero no lo disfrutaba y siempre estaba incómodo. Sus movimientos eran rígidos y calculados, y toda la experiencia carecía de satisfacción y no contribuía a mejorar su autoestima. Después de trabajar alrededor de un año, el mecanismo de la entrega estaba en una fiesta con alguien que insistía que se levantara a bailar. Sabes que no puedo bailar, dijo. Ven e inténtalo, invitó ella, e insistió. Olvídate de tus pies, solo mírame y haz lo que mi cuerpo haga. De mala gana aceptó y dejó ir sus sentimientos de resistencia y ansiedad. En la pista de baile se soltó por completo. En un instante sus sentimientos internos ascendieron en la escala, desde la apatía hasta el amor, y para su sorpresa empezó a bailar como siempre había soñado. La toma de conciencia, puedo hacerlo, lo invalidó y pasó del amor a la alegría e incluso al éxtasis. Su deleite irradiaba por doquier. Los amigos se paraban a mirar. Desde ese estado de júbilo entró en la experiencia de la unicidad con su pareja de baile. Vio a su propio ser mirando a través de los ojos de ella y se dio cuenta de que en realidad solo había un ser detrás de todos los seres individuales. Ambos conectaron telepáticamente. Él conocía cada uno de sus pasos, una fracción de segundo antes de que ella lo diera. Estaban en perfecta armonía y bailaban como si hubieran practicado el bailado juntos durante años. Apenas podía contener su alegría, el baile se aligeró y empezó a manifestarse espontáneamente, sin ningún pensamiento consciente por su parte. Cuanto más tiempo bailaban, más energía tenía. Fue una experiencia cumbre que cambió su vida. Esa noche fue a casa y bailó un poco más. El baile libre siempre lo había atemorizado, más que ningún otro, porque no había forma de memorizarlo. Necesitaba espontaneidad y libertad, que era justo lo que había sido incapaz de experimentar antes. En casa puso música disco y bailó durante horas. Se miraba en el espejo, fascinado por las sensaciones de rendición del cuerpo y de libertad interior. De repente se acordó nítidamente de una vida pasada. Durante esa vida había sido un gran bailarín y ahora empezaba a recordar las instrucciones que le habían dado sus maestros. Al seguir sus instrucciones, los resultados fueron sorprendentes. Descubrió un centro de equilibrio dentro de sí mismo y comenzó a girar a su alrededor, en un equilibrio perfecto. El movimiento se hacía sin esfuerzo y él simplemente se convirtió en el testigo del baile. Ya no había ninguna sensación de yo, solo había júbilo y el baile mismo. Al instante comprendió la base de la danza sufi de los derviches que giran, su capacidad de girar sin marearse ni cansarse. Ese estado de conciencia se producía al renunciar al yo individual. La experiencia cumbre que el hombre había experimentado en la pista de baile se transfirió a otras áreas de su vida previamente bloqueadas. Donde había limitaciones, ahora se producía una rápida expansión. Estos cambios se hicieron evidentes para sus amigos y familiares, cuya respuesta positiva aumentó su autoestima y su deseo de seguir soltando los sentimientos y pensamientos negativos que habían bloqueado la experiencia de júbilo en su vida. He comentado esta experiencia con cierto detalle por varias razones. Ilustra la escala de conciencia que hemos presentado en un capítulo anterior. Durante 50 años, este hombre había estado en el extremo inferior de la escala en esta área de su vida, debido a la creencia no puedo. La inhibición había asfixiado su autoestima.
al dar lugar a la evitación. Durante años evitó las fiestas sociales en las que había baile. Su inhibición lo enfadaba consigo mismo y se enojaba cuando alguien trataba de hacerlo bailar. En cuestión de minutos experimentó cada una de las emociones de la escala y recorrió el camino hasta la cima. En ese momento emergió una conciencia espiritual de un orden muy elevado. Con la conciencia superior llegaron la comprensión y la liberación de las capacidades psíquicas, comunicación telepática, sincronía y recuerdo de vidas pasadas. Consecuentemente, en su vida se produjo un cambio de conducta y su empuje eliminó una serie interminable de bloqueos y limitaciones. La respuesta social fue positiva y esta retroalimentación positiva reforzó aún más su motivación. El crecimiento emocional de quienes utilizan el mecanismo de la entrega guarda relación con la coherencia con la que se renuncia a sus sentimientos negativos, sin importar la edad. Los adolescentes y las personas de 80 años obtienen los mismos beneficios. Los sentimientos reprimidos y suprimidos requieren una contraentrega para mantenerlos sumergidos. Se necesitaba energía para mantener controlado lo que sentimos. A medida que entregamos estos sentimientos, la energía antes invertida en retener la negatividad se libera para usos constructivos. Como consecuencia del dejar ir, se incrementa la energía disponible para la creatividad, el crecimiento, el trabajo y las relaciones interpersonales. Aumentan la calidad y el disfrute de esas actividades. La mayoría de las personas están demasiado agotadas para adoptar sus experiencias de una cualidad elevada a menos que haya resuelto los programas negativos. Resolver problemas. La eficacia del mecanismo de Harir en la resolución de problemas suele ser bastante asombrosa. Es muy importante comprender el proceso implicado, ya que es muy diferente a los métodos habituales del mundo. Un planteamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente. No busque respuestas, más bien suelta el sentimiento que está detrás de la pregunta. Cuando entregamos el sentimiento que está detrás de la pregunta, también podemos soltar cualquier otro sentimiento relacionado con el problema. Cuando dejamos ir todos los componentes de la respuesta, está allí, esperándonos, no tenemos que buscarla. Consideramos lo simple y fácil que esto es en comparación con los intentos habituales de la mente, que suelen ser largos, tediosos e ineficaces. Generalmente la mente busca y picotea sin parar, probando a trompicones sucesivas respuestas. La mente no puede decir porque busca en el lugar equivocado. Veamos cómo funciona el sistema con un ejemplo cotidiano. Digamos que nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja sobre qué película ver. Miramos cuál es el sentimiento detrás del problema. Encontramos sentimientos de ira y resentimiento. En concreto, estamos resentidos porque no compartimos suficiente tiempo en un ambiente romántico. En realidad, lo que queremos esta noche es estar juntos y demostrarnos cariño. A medida que admitimos lo que realmente queremos es la unión afectiva y nos damos de cuenta de que no deseamos ir a ver la película, solo queremos estar juntos. O también podría suceder lo opuesto. Podríamos descubrir que el sentimiento detrás de querer ir a ver una película es el temor. Deseamos evitar pasar la noche hablando con nuestra pareja. Vemos que se han acumulado sentimientos desagradables, estamos resentidos, de modo que dejamos de querer modificar ese sentimiento y lo dejamos estar ahí. Está bien tener está bien tener este resentimiento. A medida que entregamos nuestra resistencia al resentimiento, nos sentimos menos culpables. Admitimos el resentimiento ante nuestra pareja. Empieza a fluir el diálogo y los sentimientos de la otra persona también se aclaran. Ambos nos sentimos aliviados y más próximos. Y entonces decimos, al diablo con el cine, quedémonos en casa, hagamos el amor y salgamos a dar un paseo bajo la luna. Este enfoque es gratificante en cualquier proceso de toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más sabias y realistas. Pensemos en todas las veces que hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Esto se debe a que detrás de la decisión había un sentimiento no reconocido y no liberado. Cuando se realiza la acción que se ha decidido, los sentimientos subyacentes cambian. Entonces, desde el punto de vista de ese nuevo espacio de sentimientos, la decisión resulta ser equivocada. Esto sucede con tal regularidad que muchas personas desarrollan miedo a la toma de decisiones, porque en el pasado han sido erróneas. Utilizar el mecanismo de la entrega para resolver problemas puede ser rápido como el rayo, incluso con problemas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo.
Toma varios problemas que te hayan acompañado desde hace mucho tiempo. Deja de buscar respuestas. Mira cuál es el sentimiento subyacente que produjo la pregunta originalmente. Cuando lo dejes ir, la respuesta vendrá automáticamente por sí misma. Estilo de vida. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo, la ira, la culpa y el orgullo. A medida que dejamos ir esos sentimientos negativos en cualquier área, ascendemos al coraje. En este nivel comienzan a producirse cambios en la vida y si optamos por seguir en la misma actividad, nuestra motivación es diferente y, por consiguiente, experimentamos resultados distintos a los del pasado. La recompensa emocional también es diferente. En lugar de sombrías satisfacciones, experimentamos alegría. Es posible que hagamos la misma actividad que antes, pero ahora la hacemos por placer y no por obligación. La hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerla. La energía requerida es mucho menor. Un descubrimiento maravilloso que haremos es que nuestra capacidad de amar es mucho mayor de lo que jamás soñamos. Cuanto más soltamos, más amorosos nos volvemos. Cada vez dedicamos una mayor parte de nuestra vida a lo que nos gusta hacer y estar con las personas por las que sentimos un amor creciente. A medida que esto sucede, nuestra vida se transforma, nuestro aspecto es diferente. Las personas nos responden de manera distinta, estamos relajados, felices y tranquilos. Los demás se sienten atraídos hacia nosotros porque están cómodos y felices en nuestra compañía. Las camareras y los taxistas de repente se vuelven atentos y corteses y nos preguntamos, ¿qué le ha ocurrido al mundo? Y la respuesta a esta pregunta es tú. A medida que soltamos lo negativo, accedemos a nuestro poder. Esto sucede por sí mismo. La felicidad estuvo allí en todo momento y ahora brilla porque hemos renunciado a lo que bloqueaba su expresión. Ahora influimos positivamente en todos aquellos con quienes entramos en contacto. El amor es la vibración más poderosa de las energías emocionales. Por amor, la gente recorre cualquier camino y hace cosas que no haría por ninguna cantidad de dinero. Cuando se eliminan los bloqueos y los no puedo, se nos abren nuevas áreas de la vida. El éxito viene de hacer lo que más nos gusta, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imagina que tiene por hacer. A medida que soltamos las limitaciones, tenemos a nuestra disposición vías completamente nuevas de expresión y creatividad. Tomemos el ejemplo de una mujer joven con mucho talento musical que dedicaba la mayor parte de su tiempo a un trabajo aburrido, el cual sentía que tenía que conservar por razones económicas. Lo que más le gustaba era tocar instrumentos musicales. Cuando estaba sola en casa, lo hacía estrictamente para su disfrute personal. Debido a la falta de confianza en sí misma, rara vez interpretaba para otras personas, ni siquiera para amigos cercanos. Cuando empezó a soltar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que bloqueaban su expresión, sus habilidades y su confianza se disiparon tan rápido que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Su talento era bien recibido y emprendió una carrera musical. Hizo una primera grabación profesional suficientemente exitosa como para recortar sus horas de trabajo y empezó a dedicar más tiempo y energía a su floreciente carrera, que le aportaba mucha energía y satisfacción. A pesar de no saber nada sobre el mundo empresarial, inició su propio negocio musical y en un año distribuía las grabaciones a nivel nacional y después a Europa. Para su deleite, descubrió que tenía mucho éxito haciendo lo que más le gustaba. Su creciente vitalidad y alegría eran tan evidentes para todos y el éxito se extendió a otras áreas de su vida. Por ejemplo, es el del otro ejemplo es el de un ingeniero de mediana edad sin capacidad creativa que siempre había odiado la poesía. Después de aprender a soltar sus sentimientos negativos, de pronto se encontró escribiendo haikus, un estilo de poesía formal japonesa. Comenzó a escribir páginas de ellos sin esfuerzo y más adelante desarrolló la escritura automática. Otro caso fue el de una mujer de 60 años que decidió volver a la universidad a tiempo parcial. Aunque ya tenía un trabajo a tiempo completo, al final obtuvo su licenciatura, después un máster en doctorado y se convirtió en una importante ejecutiva con grandes responsabilidades. Existen literalmente miles de ejemplos de la rápida expansión que se produce en la vida de la gente cuando entregan los no puedo. De repente se resuelven situaciones que habían durado mucho tiempo. Paradójicamente, esos avances y expansiones pueden resultar molestos para los amigos y familiares, porque cambian el equilibrio.
De repente tiramos por la borda las cosas que antes habríamos hecho por contrición, miedo, culpa o sentido del deber. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y se abren otros horizontes. Muchos de los motivos que impulsan a la gente de repente carecen de sentido. Hay motivaciones que disminuyen, como el dinero, la fama y la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad y la necesidad de seguridad. Son reemplazadas por otras como el amor, la cooperación, la realización, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la espiritualidad. Se tiende a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Las personas muy yang pueden descubrir su lado yin y viceversa. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso y el movimiento reemplaza los patrones repetitivos. Una observación sorprendente con respecto al mecanismo de dejar ir es que pueden ocurrir grandes cambios muy rápidamente. Hábitos de toda una vida desaparecen de repente e inhibiciones duraderas se sueltan en cuestión de minutos, horas o días. Estos cambios rápidos van acompañados de un aumento de vitalidad. La energía de vida liberada al soltar la negatividad ahora fluye hacia las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal. Los pensamientos son más eficaces, se logra más con menos esfuerzo. La eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones fortalece la intención. Al deshacer la negatividad, se desatan las fuerzas dinámicas y así los sueños imposibles se convierten en objetivos conseguidos. La resolución de problemas psicológicos, comparación con la psicoterapia. En general, dejar ir suele ser más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia. No obstante, la psicoterapia está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes. Ambos pueden funcionar bien juntos. El mecanismo de dejar ir facilita y acelera la psicoterapia al elevar sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante para el intelecto debido a su naturaleza verbal y su enfoque en los porqués de la conducta. Sin embargo, esta también es su limitación. A menudo lo único que se logra es una comprensión intelectual, mientras lo emocional opera lenta y dolorosamente hasta acabar evitándose. Por otra parte, el mecanismo de Harir se ocupa del qué emocional, momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que se suelta el qué. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al soltar la resistencia al sentimiento, al permitir la plenitud del sentimiento y dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que consigues con él, eres libre. No es necesario profundizar en el porqué de la depresión para liberarse de ella. Los objetivos de dejar ir llegan mucho más allá que los de la psicoterapia. El fin último de la entrega es la libertad total. El de la terapia es reajustar el ego a un equilibrio más saludable. Estos dos sistemas se basan en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el dejar ir es eliminar los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada. Y por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados de amor y paz. En la terapia se depende del terapeuta, de su formación y técnicas, y también se confía en una teoría psicológica, tanto que el terapeuta como el paciente suscriben. La investigación científica revela que los resultados de las terapias no están relacionados con la escuela de psicoterapia, su formación ni su técnica, sino con la interacción del paciente, el deseo de este mejorar, su confianza en el terapeuta. Por lo tanto, operan factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente. En el mecanismo de Harir no existe el papel del paciente ni su dependencia de otra persona o teoría. Los manantiales mismos de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos y más adelante se renuncia a ellos y desaparecen. A menudo su base es tan profunda que la psicoterapia no los afecta.
a excepción de unos pocos enfoques holísticos, por ejemplo, el análisis junguiano o la psicoterapia transpersonal. La terapia se basa en una comprensión limitada de la mente total, por lo tanto, solo se dirige a una parte del ego, ignora y no comprende grandes fuerzas que determinan, impulsan y controlan la mente. Puesto que el propósito de la mayoría de las psicoterapias es conseguir un ego bien ajustado, no hay ninguna concepción de lo que está más allá. En cambio, el propósito de dejar ir es la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado, y cuando lo entregamos, el ser interno da un paso adelante y se revela aquello que siempre fue más poderoso. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y por lo tanto están ciegas a la realidad misma. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. En el tiempo que tarda una terapia en tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha llegado mucho más allá y ha entrado en una dimensión completamente nueva. Dejar ir tiene una ventaja peculiar, porque al entregar un sentimiento negativo también se renuncia a la entrega que está detrás de otros muchos sentimientos negativos, lo que hay un constante efecto generalizado. Por ejemplo, un hombre de éxito y sólida formación había tenido toda su vida un temor terrible a las alturas, una fobia intensa. En el momento en el que aprendió a utilizar el mecanismo de entrega, tenía muchos problemas acuciantes en su vida. Al aprender a entregar, se ocupó de dejar ir sus sentimientos y temores relacionados con los problemas vitales importantes y nunca llegó a trabajar específicamente el temor a las alturas. Más adelante se vio en una situación que había disminuido considerablemente. Estaba encantado y se acercó al borde. Se sentó dejando colgar los pies. Fue capaz de subir las escaleras y estar en el tejado durante una hora sin molestias. Esto pone de manifiesto que, a medida que se abandona el miedo, todos los demás temores inespecíficos también disminuyen. La psicoterapia tiene como objetivo la mejora de los hábitos neuróticos. Por el contrario, dejar ir es un mecanismo diseñado para deshacer las causas subyacentes de toda la formación neurótica. Deshace la estructura básica de los sentimientos y comportamientos no adaptativos. La psicoterapia trata de mejorar el equilibrio neurótico. Dejar ir elimina la neurosis. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos es que el terapeuta se centra solo en lo que el mundo llama un ego sano y funcional, con todas sus limitaciones. En este paradigma se considera que un paciente está sano cuando comparte las ilusiones y las limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo, alcanzar la verdad última, la autorrealización y descubrir la base de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo de dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Eso suena radical y sorprendente, y de hecho lo es. En última instancia, todos los sentimientos negativos derivan de la misma fuente. Cuando un número suficiente de sentimientos negativos haya sido rechazado, esta fuente se revelará por sí misma. Cuando se deja ir esa fuente y se abandona la identificación con ella, el ego se disuelve. Así, el origen del sufrimiento pierde la base misma de su poder. Cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada de almacenamiento de sentimientos negativos. Cuando dejamos ir la presión que está detrás de una emoción, dicha emoción ya no se produce. Por ejemplo, si entregamos constantemente el miedo durante un periodo de tiempo, al final se agota. Entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita un estímulo cada vez mayor para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado gran cantidad de miedo tiene que buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente ya no está ahí. La ira también disminuye progresivamente, de modo que incluso una gran provocación no la suscita. Una persona con poco miedo o ira siente amor todo el tiempo, experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, las personas y las vicisitudes de la vida. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia considera saludables sentimientos que, desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables. Por ejemplo, en psicoterapia, un minuto de temor, ira o orgullo se considera necesario o aceptable y quizás incluso saludable. Pero, como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de la entrega para trascenderlos. Más allá del nivel del funcionamiento aceptable, aguarda nuestro destino mayor, la libertad total.
Hasta aquí el capítulo 15. Ha sido para mí un placer leer para ti. Recuerda por favor suscribirte, darle me gusta a este capítulo si ha resonado contigo y activar las notificaciones para que no te pierdas un solo capítulo de este libro. Chao, chao.